Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir a esta primera cátedra Acciona de este curso de la Escuela Sur, fundada por la Fábrica, el Círculo de Bellas Artes, en la que participa también la Carlos III. Hay aquí buenos colegas y amigos también. Muchísimas gracias a Acciona también por propiciar estos encuentros. La verdad es que es un placer para nosotros a muchos niveles contar esta tarde hoy con Emilio Lledó, que no ha hecho falta ni que diga nada para que empiecen a aplaudirle y a saludarle cariñosamente. Emilio Lledó, como tienen en la información, en la invitación de esta cátedra, es un filósofo español formado en Alemania. Es premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, es Premio Nacional de las Letras, es miembro de la Real Academia de la Lengua, pero sobre todo si empleo este tiempo verbal, es profesor, ¿no? Que hablando con él y leyendo alguna entrevista es pues, de las cosas de las que más orgulloso se siente. Y bueno, aquí le han saludado también seguramente antiguos alumnos y compañeros. Hoy a mí me han atiborrado el teléfono, mensajes de antiguos colegas, antiguos profesores, antiguos alumnos, mandándole abrazos y bueno, yo creo que eso es una de las mejores cosas que te pueden pasar en la vida, ¿no? Que te recuerden con cariño y que tengan siempre ganas de verte. Emilio Lledó se ha dedicado fundamentalmente al análisis, ¿no? de la tradición cultural, fundamentalmente de la Grecia clásica, ¿no? del pensamiento filosófico en torno a cuestiones que giran siempre alrededor del lenguaje, de la relación que hay entre lenguaje y pensamiento, pero también de la idea de tiempo y últimamente también preocupado por la educación, también en sus textos, ¿no? En su labor lo ha estado siempre. Por citar solo alguno de sus libros, pues mencionaré Filosofía y Lenguaje o Lenguaje e Historia, de hace tiempo, El Surco del Tiempo, que recuerdo que nos mandaba con mucho cariño Ángel Gabilondo en las clases de metafísica cuando era profesor, que es otro de los que también mandan abrazos. Palabra y Humanidad o Fidelidad a Grecia son algunos de los últimos títulos. Tengo la suerte, creo que la tenemos todos, de estar y compartir esta tarde un rato, ¿no? con alguien así, tan culto, tan agradable y tan elegante. Entonces, bueno, plantearé esto como un diálogo y a partir de cierto momento pues también abierto a las intervenciones del público, pero antes de nada quería volver a darle las gracias a Emilio Lledó porque pone las cosas muy fáciles y da gusto trabajar con él. Muchísimas gracias, de verdad. Voy a empezar, ya digo, con algunas preguntas seguramente desmesuradas, que a lo mejor no se pueden responder con el rigor y la acribia que exige la academia. No nos hemos preparado nada. No. Esto es así, nos gusta improvisar a los dos. La primera, también por indicación de un buen amigo, ¿no? de Juan, era, bueno, si te apetecía compartir alguna reflexión en torno al término diálogo, ¿no? O a la acción de dialogar por tu conocimiento, ya digo, de esta tradición cultural, o qué significa para ti. Sí, bueno, además nos significa para todos nosotros. Hoy continuamente se oye y se lee que diálogo, que hay que dialogar, etcétera, etcétera. Y efectivamente es un tema que siempre me ha sobrecogido casi, cómo la filosofía, al menos en nuestra tradición, en lo que se llama la tradición occidental, en fin, aceptemos el término, empezó dialogando. El primer gran bloque de filosofía que tenemos, me refiero a los diálogos de Platón, eran diálogos. No me acuerdo exactamente cuántos, pero cuando era joven y los leía más o los trabajaba más, llegué a contar, eran más de 100 personajes. Imaginaos que allí, en ese dominio de la letra, hablan y opinan sobre tantas cosas como apenas podemos imaginarlas. Hay un diálogo que siempre me ha llamado la atención, el Hipias Mayor
que están hablando de la belleza. Aquí en el Círculo de Bellas Artes están hablando, digo aquí que estamos hablando ahora de la belleza, pero no Platón, yo transmito esa discusión de Lipias Mayor y están diciendo cosas de una sutileza, de cómo la belleza es experiencia, cómo la belleza es algo que está en nuestra mente. Y al final, después de esa larga discusión entre Hipias, Sócrates, etc., dice, al final, Sócrates, ya no sé lo que es la belleza, y acaba con esa frase maravillosa y famosa, es que lo bello es difícil. Jalepa Takala. Pero además, la primera palabra del diálogo con la que empieza el diálogo es kalos kaisofos, eres bello y sabio. Bello en el sentido, kalos tenía un sentido peculiar, ¿no? Sabemos en filosofía, que no solo era la belleza física, sino la belleza interior, la belleza mental, la belleza del criterio, la belleza de que el logos, la palabra, fluya y no se agrume, que no se espese, sino que circule. Y por eso es tan hermoso que la filosofía empieza como un diálogo. Porque en la primera línea, o la segunda, o la tercera, de la metafísica de Aristóteles se dice que el ser humano es un zon logon ejon, un animal, un mamífero, pero que mueve la lengua, esa cosa que sirve para saber, en el sentido del sapor, ¿no? Y para hablar, pero sobre todo para hablar, porque ese movimiento de la lengua articula lenguaje, articula palabras, articula sentidos, articula comunicación, articula ciudad. Y tenemos lenguaje, tenemos logos porque necesitamos comunicarnos, ¿no te parece? Claro. Sí, es verdad, es la esencia, necesitamos, y eso crea sociedad, ¿no? Crea polis. Sí, crea ciudad. El logos tiene que ser siempre diálogos, o sea, un logos que circula, que transita, que marcha, que vive, que late, que dice sentimientos, que dice no solo racionalidades, no solo señala el mundo, sino señala la interioridad de lo que somos. Por eso es tan importante eso, y no quiero enrollarme en la educación. La educación nos enseña, resistimos, ¿no? Nos enseña a pensar las palabras. Una de las cosas que me preocupan en nuestro tiempo, ahora, cuando salí a coger el metro, me fui contando, uno tiene sus manías, y he visto mucha gente joven, todos mirando el móvil, ¿no? Casi todos, ¿no? A veces los cuento, ¿no? Digo, 17 mirando, pero lo cual es un instrumento, qué duda cabe, que todo lo que queráis, pero me preocupa si vamos a olvidar la lectura. Si vamos a olvidar el diálogos, un legein que circula, que pasa, que fluye. Y puede ocurrir. Eso es a mí, me preocupa. Como profesor que he sido muchos años, y como me preocupa la comunicación, lo que tú preguntabas, el diálogo, pues acabaremos no viviendo de chisporrotazos de móviles, que puede ocurrir. Estamos en un mundo en donde las palabras están, y voy a inventar ahora mismo un verbo, se me ocurre, imagineando, no imaginando, se están convirtiendo en imágenes, nos están salpicando los ojos, ¿no? Pero el pensamiento y sigo con lo que me preguntabas, diálogos, es una mente que fluye, pero puede ocurrir que por una educación estúpida y estupidizante, se nos agrume el cerebro, tengamos 4 o 5 bolas ahí y el cerebro se aplaste, ¿no? Y no fluya. Y el pensamiento siempre surgió como diálogos. Y en la filosofía occidental, nuestra filosofía, la filosofía de la que somos herederos, fue siempre un diálogo, un fluir, que era precioso. La imagen famosa del río de Heráclito,
se plasma también de alguna forma en el pensamiento, en el origen del pensamiento, ¿no? Y por eso es un ejemplo no solo de contenido filosófico, que lo es y muy intenso, como no, estoy diciendo una trivialidad, los diálogos de Platón, el que podamos seguir, yo por lo menos no sé, y no creo que sea de formación profesional, yo puedo dialogar con los diálogos. Bueno, en 1000 temas que me interesan, desde la política hasta el sentido de la experiencia, hasta el sentido de las ideas, hasta la corrupción de las ideas, que puede ser por una mala educación, por un olvido de que el logos tiene que fluir, el logos, la enseñanza, la educación, y sobre todo los que estéis aquí jóvenes, tiene que ser una maestría de libertad, una creación de libertad, que no se nos agrume el pensamiento, que no se nos paralice, que no se nos pare, creo. Gracias. Has dicho muchas cosas y querría volver sobre alguna, ¿no?, en relación con la educación y la política que también has mencionado antes, pero hablabas de las palabras, ¿no?, y del sentido de las palabras y de que conviene estar atento a no perderlo. Al final, bueno, este acto está propiciado, ¿no?, por una escuela de artes. Estamos, como mencionabas también, en el Círculo de Bellas Artes. Supongo que la gente que está aquí está interesada en el arte y la cultura. Entonces, en relación con las palabras y la precisión, sí te quería empezar preguntando también por si puede hablarse de un concepto de arte en la antigüedad clásica, ¿no?, en relación con palabras que se me ocurre ahora, ¿no?, mímesis, tecneo o poiesis, u otras que se te ocurren a ti, ¿no? Si estamos usando mal las palabras, si son contextos comparables. No, sí. Poiesis, yo recuerdo, yo soy buen lector, aunque oficialmente soy profesor de filosofía, pero soy buen lector de poesía, de literatura, como cualquier persona relativamente educada. Y yo me acuerdo que cuando me planteé el problema de hacer mi tesis doctoral, yo quería hacer algo sobre el sentido de la poesía. Pero claro, con 22, 23 años, pues imaginaos, yo leía mucha poesía, pero podía caer en una especulatorrea, ¿no?, que es la filosofía. Y estaba entonces en Alemania, estaba estudiando filología clásica, y me quise domesticar un poco la mente, ¿no? Y hice la tesis doctoral sobre el concepto poiesis en la filosofía griega. Pero quise estudiar el concepto, cómo nace, cómo surge la palabra. Y es curioso que los primeros textos que yo investigué, pues era mi tarea, investigar cuándo surge la palabra, y surge en Heródoto, ¿eh? Porque cuenta Heródoto que van unos embajadores a un lugar determinado y querían saber cómo era la comida que allí se hacía, y pregunta una especie de puré que había oído hablar, como, no sé, con gazpacho, ¿no? Pues fue preguntando cómo era el gazpacho persa, y le dijo cómo era el poema, cómo era el poema, cómo se hacía. O sea, hacer venía de un verbo, poesía viene de un verbo que significa hacer. Hacer, pero hacer con las manos, ¿eh? Pero claro, ese hacer con las manos se iba escapando lentamente y se quedaba convertido en una idea, en un eidos, en una imaginación, en una realidad mental, ¿no? Porque el lenguaje empezó señalando las cosas, el mundo, ¿eh? Los presocráticos, antes de los diálogos, y de ellos no nos quedan, como sabéis, más que fragmentos, pues querían saber. Por eso la filosofía siempre ha sido algo real, algo vivo, y por eso hay que defenderla. Y por eso nuestros estudiantes tienen que hacer filosofía y tienen que forjarse, esperando que sean profesores que les enseñe que la filosofía es un fluir del lenguaje, un pensar las palabras, un compaginarlas, un entenderlas. Nuestra riqueza, la verdadera riqueza de los seres humanos, sea la lengua que sea, es el lenguaje. Hemos nacido en el lenguaje, y el lenguaje es como una cuna. Por eso siempre me emociona cuando se habla de lengua materna. Es que nos acoge,
nacemos, por eso no hay que estar orgulloso y luchar unos lenguajes con otros. Eso es estúpido, e inhumano, e irracional y sin sentido. Hemos nacido por casualidad en un lenguaje. Yo he nacido, mi lengua materna se llama el español, el castellano. Pero la lengua que yo hago, la lengua que yo me hago, la lengua con la que yo comunico y manejo ese lenguaje es mi lengua matriz, lo que yo soy. Somos nuestro lenguaje. Y por eso un texto de Platón precisamente se habla de eso. Habla para que te conozca. Habla para que te conozca. Por eso en este mundo nuestro de palabras estereotipadas, con todos los respetos, y no es un tema que no quiero entrar, pero oyendo a algunos políticos hablar, ¿no? Se resbalan, se escurren sobre el lenguaje, no piensan. Y eso es una labor, un deber que tenemos todos, porque de hacerlo, ¿no? De pensarlo. Porque cuando se habla en Aristóteles, Platón, del lenguaje, del diálogo, hay que hacer fluir el logos, se dice sí, porque la palabra no solo sirve para indicar el mundo, sino además es una foné semantique, se entiende muy bien, ¿no? Es un aire, es un soplo semántico que indica ideas, que señala la realidad, pero sobre todo se señala a sí mismo. Y esa es una de las riquezas más extraordinarias del lenguaje, el señalarse, significarse a sí mismo. Y por eso una de las tareas de la profesión de profesor con los niños es enseñarles a mirar el lenguaje, a sentir las palabras. Y yo siempre he contado, y lo cuento una vez más, en homenaje a mi profesor de Vicálvaro, a don Francisco, que con 10 años en Vicálvaro, cuando Vicálvaro era todavía un pueblo, porque el señor llegó a los 7 años desde Sevilla a un barrio de Madrid. No era un barrio, señor, era un pueblo. Los primeros años del bachillerato que yo hacía en un colegio que dependía del Instituto de Cervantes y que estaba al lado de la parada de los autobuses, Fausto Dones, que eran los autobuses particulares que venían de Vicálvaro a Madrid, teníamos que atravesar campos y campos y luego entraban por ahí, por el cementerio del Este, etcétera, etcétera. Pero esto a propósito de el profesor que en Vicálvaro, que ya eso fue solo durante la Guerra Civil, nos hacía leer unas páginas del Quijote de cuando en cuando, un par de veces en semana. Eso no lo he olvidado nunca. Y ese joven maestro, que no creo que tuviera más de 30 años, que tengo su imagen además clarísima, y yo tenía entonces 9 o 10 años, nos decía, bueno, y ahora sugerencias de la lectura. El verbo sugerir. Nos hacía sugerencias de la... Imaginaos a niños de 10 o 11 años dejándose sugerir por el Quijote, ¿no? ¿Qué nos podría sugerir? Pues ahí nos veíais y nos hacía pensar en el Quijote. Eso es educación. Eso es la educación de la libertad. No nos hacía aprender examen en historietas de esas, ¿no? Nos hacía pensar, y fijaros en él, y no un Quijote preparado para niños, no, el Quijote duro y puro, o puro y duro. Escuchándote hablar del Quijote, también me estaba acordando de una frase de Platón, ¿no? Que dice algo así como que Homero y Hesíodo habían sido los educadores de Grecia. Sí, señor. Y como estabas hablando de ti como profesor, también de ti mismo, ¿no? Como estudiante, en relación con la educación, bueno, de nuevo, ¿crees que se pueden comparar contextos? ¿Cómo podemos encontrar un equivalente a eso en Grecia cuando no estaba institucionalizada, ¿no? Cuando es Platón, ¿no? Que a lo mejor comienza a institucionalizarla? Sin duda, eso se llamaba academia, ¿no? Y Aristóteles el liceo tenía, porque se daban cuenta, no vamos a entrar en la ideología, que me hace mucha gracia, o mejor dicho, no, me hace mucha desgracia, ¿se puede decir así? Cuando se dice, no, Platón era un defensor de la sociedad totalitaria, tal. Es verdad que en la República se pone a veces pesado, pero qué lección, ¿verdad? Hay docenas de personajes hablando de cualquier cosa
y creando palabras, creando lenguaje, reflexionando sobre el lenguaje. Oye, me he quedado sin saber, me dice, acaba un diálogo así, me he quedado sin saber lo que es la felicidad. Dice, pero ya se nos ha hecho un poco tarde. Mañana te lo digo, ¿no? Ahora estoy cansado. Así acaba un diálogo prácticamente, ¿no? Igual que lo bello es difícil. Mañana hablamos. Oye, se nos ha hecho tarde ya, el sol se ha puesto. Eso es maravilloso. Fijaros la vida, el latido de la vida en una obra filosófica de primerísima calidad, ¿no? Creo. Claro, pero hoy que las cosas no son así, ¿no? O no hay ese tipo de educación que se dramatiza, ¿no? En los diálogos de Platón, que hay otra cosa. Lo has empezado ya a mencionar, pero no, bueno, no quiero eludir preguntártelo porque me apetece oírte otra vez. En este mundo nuestro, tan institucionalizado y más cosas, ¿qué papel o qué importancia tiene las humanidades, la filosofía en relación con la educación, o qué respuesta darle a alguien cuando te pregunta por qué estudiarlas o por qué estudiar esto? Pues bueno, en primer lugar intentaré desbrozar un poco las muchas cosas que hay en tu pregunta, pero esa división de las humanidades, todo es humano. Es que la física orgánica o la física teórica no es, la química orgánica, la física teórica no son humanas. Todo es humano, todo sirve, pero todo está enramado, metido, englobado en eso que se llama la cultura, la educación, la paideia. Luego te puedes dedicar a la filología griega y a estudiar las variantes del texto de Píndaro, por ejemplo, pero todo eso dentro de que eso tiene que servir, no en el sentido utilitario, tiene que servir para hacerte a ti más libre, para hacer tu mente más libre, para hacer tu manera de entender el mundo más libre. Y esa manera libre de entender el mundo es reflexionar sobre el lenguaje, reflexionar sobre las palabras. Es una de las labores esenciales de los profesores, ¿eh? El que caigamos en la cuenta del misterio de la vida, de la realidad de las palabras, y que son un poco eso, la cuna en la que hemos nacido, pero una cuna que se pueda anquilosar, que se puede trivializar, que nos podemos, que se pueda acristalar. Yo cuando algunas veces, y procuro, y todos podemos cometer ese, no estoy aquí defendiendo nada, ni defendiéndome a mí mismo, ni mucho menos. A mí mismo me defiendo en el sentido de que me interesa, intento entender lo que me dicen. Y cuando oigo, o escucho, mejor dicho, porque pongo el oído fino, ahí a ver si lo entiendo, escucho hablar el lenguaje de la política, de ciertos políticos, me horrorizo. Y no es metáfora, me horrorizo, tengo horror, tengo temor de que un imbécil con poder nos domine. Porque claro, lo he pensado muchas veces, yo me puedo equivocar y aquí no tiene trascendencia si yo digo algunas cosas que no. Bueno, pero me lo podéis discutir, lo podemos hablar, pero entra dentro del maravilloso círculo este en el que nos encontramos ahora. Además de bellas artes, podemos hablar de la belleza. Bueno, ya me lo he mencionado a propósito de Lipias. Pero lo malo es un imbécil con poder que determine nuestras vidas. Eso sí que es grave. Y eso tenemos que luchar porque eso no sea posible. Pero eso, ayer o antes de ayer oía, criticando lo que había pasado, y no quiero meterme en cosas concretas, pero lo que había pasado en Andalucía y tal, dice, no, es que es raro que tanta gente no haya ido a votar. Hay que hacerlos que vayan a votar, pero no se trata de hacerles que vayan a votar, sino hay que educar para que ese voto tenga sentido, para que ese voto sea un voto de la libertad, para que ese voto sea un voto de apertura, no un voto que clausure. No se trata del hecho de ir a votar, sino de saber, como lo que decía antes de la escuela, que nos sugieran la manera de entender la política, de entender la realidad, de entender el mundo que es el nuestro, el mundo político que nos ciñe, porque en una de las primeras líneas de la metafísica y de la ética nicomaquea,
de Aristóteles es, bueno, es que el ser humano es un ser que tiene logos, que tiene palabra, pero que eso le sirve para crear polis. Tiene que crear un ambiente en donde esa palabra pueda circular libremente. Y en una época como la griega y posteriormente incluso, pero en un mundo como el nuestro. Y esto sí que es importante y lo tenemos, yo lo pienso muchas veces y me preocupa y no sé qué puede hacer uno como individuo sin poder, que no tienes poder, por suerte seguramente, pues para que eso no sea posible, el que las palabras te escurras por ella, porque puede efectivamente ocurrir que nos deslicemos por un lenguaje de trivialidades y que las aceptemos, ¿no? Que aceptemos, pues cuando oigo a algún político decir, es que hay que ser responsable. Tú, tío, dime, ¿responsable qué es eso? ¿Y ante qué? ¿Y para qué sirve la responsabilidad? Tenemos que, y eso es una reflexión previa que nos podemos hacer con todas las palabras, sobre todo las palabras, esas palabras que tienen que ver con la acción, con la praxis, porque el ser humano es un ser que entiende sobre todo, pero un ser que necesita el volcarse hacia los otros, hacia los demás, hacia la vida, hacia la polis. Vivir es estar en una polis. Y esa polis es una polis mental, una polis de libertad, y por eso es esencial la cultura y la educación desde la escuela. Por eso ha habido sectores, iba a decir sectas, perdón, no quiero ser injusto, que han querido dominar la educación, porque dominando la educación dominan la cabeza de los muchachos y los cretinizas para toda la vida. O casi, no es determinante, nos podemos liberar, pero es fundamental. La educación tiene que ser una escuela de libertad, un fluir de la libertad, un fluir de las palabras, de la crítica. Crítica quería decir juzgar. Krinein en griego es juzgar, y juzgar es lo que yo puedo pensar. Mi lenguaje matriz, mi lengua matriz, lo que yo hago conmigo mismo, con lo que pienso. Yo soy mis palabras, yo soy mi lenguaje. Estoy quizás sintetizándolo demasiado, pero esa es la esencia. Yo soy lo que digo, a no ser que sea un embustero, claro, o un farsante, pero eso ya entra dentro, ese es otro problema distinto en el que no podemos entrar. Pero el lenguaje es manifestación del ser, que es bonito, además está dicho por ahí, por esos filósofos con los cuales, qué maravilla, ¿verdad? Poder dialogar, yo al menos dialogo, y creo que vosotros también, con algo que se escribió hace 24 siglos, o 22 siglos, o 16 siglos, o con Cervantes, que tú dices. Yo he leído el Quijote no sé cuántas veces, y siempre aprendo algo. Siempre me dice, siempre veo cosas nuevas, eso es maravilloso. Que un libro escrito hace 4 o 5 siglos te siga hablando. Mejor dicho, que tú puedas seguir dialogando. Y no es una deformación profesional. Yo no soy ningún cervantista ni nada de eso, pero es un gozo. Para mí es un gozo. Y cuando estoy cansado o preocupado por alguna cosa política, cojo, me leo 2 páginas del Quijote y cómo me anima. Bueno, no os podéis imaginar. Sí. Y claro, hablabas de política todo el rato, ¿no? Y no quería, pero... Ya. Entonces, bueno, por subrayar alguna cosa que apuntabas y que sintetizabas muy bien, ¿no? Cómo la política tiene que ver con la polis, que es la ciudad, y cómo eso tenía que ver con el lenguaje, lo citabas tú a propósito de Aristóteles, y con la capacidad de distinguir lo bueno y lo malo, lo que conviene y lo que no, lo justo y lo injusto. ¿Hasta qué punto entonces estamos haciendo un uso inadecuado de política hoy? Porque no sé si lo leemos en los mismos términos y si por el tipo de vida que llevamos, el tamaño de las ciudades en las que vivimos y demás, eso se ha convertido en, no sé, en una quimera, ¿no? No sé, lo que dices es un tema esencial. Y me has sugerido, acabo de apuntar aquí, fenómeno negazón. En la Ética Nicomaquea de Aristóteles se dice que todos los seres tienden al bien, a la razón, al bien. Todos tendemos por naturaleza, y es verdad, queremos vivir nuestra vida, queremos incluso
y se dicen más cosas. Buscamos la felicidad, la eudaimonía. El concepto de eudaimonia es uno de los conceptos más ricos y más interesantes, uno de los muchos de la cultura griega. Pero además dice, y todos buscamos el bien, porque la felicidad, eso que se llama eudaimonía, para los griegos, con esa palabra tan bonita, eudaimon, tener un daimon bueno, tener alguien que te proteja, que te dé ánimo, que te dé vida, que te dé alegría, como dice Epicuro, ¿no? Entonces, ese daimon va unido a que ese es el bien para cada individuo. Es el bien. Buscamos el bien, nadie busca el mal, eso es una tontería. Pero, y ahí tiene que ver con lo que estamos diciendo y con lo que tú me preguntas, pero es que el bien, ¿qué es el bien? Se plantean los diálogos de Platón. Fijaros qué riqueza. Dice, porque, y Aristóteles recoge ese tema en la ética, porque el bien no existe en sí. Ahí Aristóteles se pone antiplatónico, no existe un bien por ahí fuera, existe el bien nuestro. Y el bien, el phenomenon agazón, el bien que se nos aparece, que a cada uno le parece. Phenomenon, de ahí viene fantasma, las raíces afaino es aparecer, presentarse. Toda nuestra vida son presentaciones, porque toda nuestra vida es pura experiencia. Y vivimos, nuestros ojos, nuestros oídos, estamos oyendo lenguaje, estamos viendo palabras, estamos viendo los demás, etc. Todo eso es experiencia. Pero eso es, y buscamos la solidaridad, etcétera, etcétera. Y eso sería el bien. Pero el bien está modificado. Iba a decir, quizás un poco fuerte, de alguna forma tergiversado, en nuestros tiempos, por supuesto, porque nunca, como en nuestros años, en estos 20, 30, 40 años, no digamos en los últimos años, nunca ha habido tantas posibilidades de comunicación. Nunca. Vamos, todo eso que decía de los chicos con los señores o los mayores con su móvil mirando, nunca tantas posibilidades y nunca nos estamos quedando tan silenciosos y tan inermes en el fondo. Tantos medios, tanta afluencia, tantos caminos, tantos senderos para que el lenguaje pase y se nos escurre. Se nos va, nos quedamos, se nos acristala, si me permitís la palabra, y nos escurrimos por él. Y por dentro, por debajo de ese cristal del lenguaje que usamos, está el lenguaje de la vida, el lenguaje de los sentidos, el lenguaje de la experiencia, el lenguaje de la literatura, de la poesía, de la filosofía, de la historia. Eso, lo escrito, la escritura con la que podemos dialogar. Y el día en que no podamos leer, no podamos mirar un libro, yo soy muy defensor del libro de papel, por razones obvias, por la edad, por lo que sea, ¿no? Yo el otro día un amigo me ha mandado un libro que ha escrito por internet. Y yo, que conste, mis amigos piensan que yo no tengo internet y cuando van a mi casa lo primero que les enseño es el ordenador. Es verdad que es un ordenador del siglo pasado, y es verdad, porque sí, nunca mejor dicho, y además allí, en fin, algunos de los que están aquí lo habéis visto. Pero el otro día estaba leyendo este trabajo que me ha mandado un amigo y de pronto me aparece un anuncio de Coca-Cola. Y sigo leyendo, y del Corte Inglés de comprar los juguetes ahora. O sea, por suerte mis libros de mi biblioteca no permiten eso. Yo no he abierto nunca la edición maravillosa que tengo de Felix Meiner, de la crítica razón pura, y me aparezca un anuncio de Burger King. ¿No? Pero me salen en el ordenador. Me salen en el ordenador. Y no estoy ni exagerando ni trivializando. El otro día es que me pasó eso. No podía leer y me cansé y lo cerré, ¿no? Y me fui hasta la parte así de filosofía que estoy ahora leyendo y me cogí un libro, ¿no? Tranquilamente. Me cogí la crítica de la razón. Mejor dicho, no. La crítica es que la tengo muy machacada. Me cogí esa paz, ese maravilloso trabajito de Kant, de la paz perpetua.
que es maravilloso, ¿no? Y dice, claro, lo malo es que hay hombres, dice textualmente don Manuel Kant, dice, hay gente que les gusta la guerra, porque la guerra es el patrimonio de los imbéciles, ¿no? Y bueno, no lo dice tan duramente como ya acabo de decirlo, pero más largamente, ¿no? Y hay gente que quiere la guerra, solo para dominar. La guerra, en el fondo, la violencia es fruto de la ignorancia. Siempre, siempre. El ignorante no tiene más salida que la violencia, con independencia del sentido de la guerra y de ese hecho, ¿verdad?, de la realidad indudable, pero depende de cómo eso es expresión de algo que está en nuestro ser y que condiciona un poco nuestra manera de pensar también. Yo, alguna de la gente que he visto más agresivas eran gente muy ignorante. Todos somos ignorantes, pero al menos al reconocerlo, luchamos por no serlo, luchamos por aprender, luchamos por enriquecernos de alguna forma. No quiero enrollarme. Bueno, igual no, estás... que me tocas temas que me preocupan de verdad, y yo digo mis opiniones con toda libertad. Estamos en un país democrático y tengo derecho, pues eso, a mi edad, a decir lo que me parece. No solo eso, sino que la gente ha venido a escuchar lo que tienes que decir. Entonces, quizá tu deber sea enrollarte. En ese sentido pero verdad que esto de que el bien es lo que nos parece a cada uno, por eso es tan importante la educación, el fenómeno. Si nos han metido ahí unos grumos mentalitos ahí y nos han cuajado el cerebro, que es... hay un tema de cajaliano maravilloso, la sinapsis, ¿no? Y hay momentos en que una educación estúpida y estupidizante, para dominar, claro, a aquellos, cortan la sinapsis esa y se nos convierte el cerebro en una masa informe de conceptos incoherentes. Por eso don Francisco nos decía sugerencias. Chicos, echar marcha ahí con el cerebro a lo que dicen esas palabras. Vamos, te voy a preguntar algo muy elemental y perdona entonces, pero tú sigues confiando. A mí eso de educar para la libertad me parece irrenunciable, ¿no? Y muy bonito. Pero sobre todo es muy bonito, pero puede convertirse en una frase hecha. No, pero incluso tomándola en su sentido genuino, pero ¿crees que es posible? O sea, tú confías, es una manera muy elemental de preguntar, ¿eres optimista en ese sentido? ¿Que se pueden cambiar las cosas así? Yo confío. A mí me ha llenado, por volver a un tema muy concreto, me ha hecho ilusión la vuelta a la filosofía. La habían eliminado. Y quitar la filosofía era quitar la posibilidad de... si la filosofía no es saber lo que dijo tal o cual, eso sí, te lo machacan, claro. No, es hacer pensar. Eso es filosofía. Entender las cosas, entenderle el lenguaje. La esencia de la filosofía fue entender el lenguaje. Luego, con todas las variaciones que queráis de las distintas escuelas, ese es otro problema. Pero lo primero fue entender. Entender. Vivimos en un mundo en el que estamos acosados de información. Entendámoslas. Luchemos por entenderlas, aunque nos equivoquemos, aunque lo malinterpretemos, etc. Pero esa es una de las cosas esenciales que se debe de enseñar en la educación, en la escuela, en los institutos. Leer. Y yo eso lo aprendí un poco, y perdonad la pequeña referencia, no puedo por menos, porque estos días estoy intentando escribir algo de recuerdos míos. Yo lo descubrí en la Universidad de Heidelberg con 22, 23 años. La sugerencia de la lectura de mi maestro, don Francisco, en Vicálvaro, en la escuela pública de Vicálvaro, la volví a encontrar después de años de silencio en la Universidad de Heidelberg. En aquellos profesores, yo iba buscando la asignatura como un loco, ¿no? Y yo quería doctorarme y había acabado las dos licenciaturas, la del ejército y la de la carrera, y quería, pues empezar mis estudios. Y iba buscando los cursos de doctorado, pero así como asignaturescamente, ni de formación mental. Y me acuerdo que fui a mis primeros profesores, Regenbogen
y Dillmayr y Gadamer, y cuando ya me defendía un poco en alemán, yo me fui sin saber una palabra, bueno, lo mal leía, pero no sabía alemán, pues me acuerdo que la primera vez, y entre paréntesis, que fui a ver a Gadamer, pues acabamos hablando francés. Yo no es que lo hable el francés muy bien, pero en aquellos primeros meses Gadamer lo hablaba maravillosamente bien y estuvimos hablando en francés. Bueno, pero yo iba buscando la asignatura y no, Gadamer aquel año, por ejemplo, hablaba de Lisis de Platón y al semestre siguiente hablaba del prólogo de la fenomenología del espíritu de Hegel. Y al semestre siguiente hablaba de Nietzsche, del origen de la tragedia, por ejemplo, ¿no? Y Regenbogen hacía un curso sobre el libro primero de Tucídides, de la historia. Y luego al semestre siguiente hacía un curso sobre los coros de la tragedia de Sófocles. Y claro, yo iba como loco buscando asignatura y aprendí que eso era la verdadera universidad, porque era la libertad que había aprendido la educación alemana desde 1810, cuando se funda por Guillermo de Humboldt la Universidad de Berlín. Y los dos conceptos esenciales de la universidad con las que se funda la Universidad de Berlín eran soledad y libertad. Einsamkeit und Freiheit, ¿no? Y claro, soledad y libertad. ¿Por qué soledad? Por eso me parece escandalizante que haya universidades. Lo he oído en las privadas, la verdad, no quiero ser en esto muy tendencioso, pero lo he oído. Señores, mande usted a sus niños a la universidad, no quiero dar el nombre, X, que enseguida que acabe estará colocado. Eso es la muerte de la vida intelectual, la muerte de la educación, la muerte... Naturalmente que tenemos que ganarnos la vida, pues sí, pues ya te espabilarás, tío, ya te espabilarás, ¿no? Pero educarte solo para, al acabar la carrera, tener ya un empleo, eso es, pero el que lo hagan como propaganda de una universidad, me parece un crimen pedagógico y debía de estar prohibido. Y a mí no me gusta prohibir nada, pero eso, vamos, a los chicos, déjalo que se encarnice con la filología clásica, o con la anatomía patológica, o con la química inorgánica, con lo que quiera. Déjale que durante 5 años se ilusione con ese mundo maravilloso que es el saber, que es la cultura. Y no la acristales, no la conviertas en algo escurridizo. Córtame. No sé si no puedo o no quiero, ¿no? Ya tendría que decirlo. No, te quería hacer un par de preguntas más antes de dar paso a las que tenga la audiencia, que seguro que las hay. Una a lo mejor es demasiado específica y en realidad las otras a lo mejor las has contestado ya, pero te las hago. Te hago primero una que es a lo mejor demasiado específica, entonces renuncia si quieres. A mí es un tema que me interesa mucho y oyéndote he creído entreverlo también. ¿Crees que es comparable la experiencia del tiempo que tenemos nosotros con la experiencia griega del tiempo? No solo en un sentido general, que a veces se dice así pues, con mucha alegría o desparpajo, ¿no? Que los griegos no experimentaban el tiempo, que solo viven en el espacio y nosotros por lo de la historia y demás. No se ve que eres filósofo, ¿eh? Ya. Y, el tiempo, Dios. Claro. Pero también en un sentido en el que creo que has empezado a apuntar. Si crees que es posible encontrar antecedentes de la relación con el presente que tenemos nosotros, no sé si de cierta decepción o descreimiento, ¿podemos encontrar algo así en la Grecia clásica? Sin duda. Todo, mira, esto lo que antes mencionaba a propósito de... No sé... No hemos acabado sin saber lo que es la felicidad. Bueno, mañana te lo digo. Eso era ya pero esa afluencia de la temporalidad, eso está, por supuesto, fijaros que una de las grandes imágenes de la cultura griega es el río del tiempo, el río de Heráclito, en el que no podemos bañarnos 2 veces. Yo creo que sí, que nos podemos bañar siempre en el mismo río, aunque el agua fluya, el agua del tiempo. Lo que sí noto, fijaros, es una cosa que he aprendido últimamente, y últimamente alargarlo mucho, porque mi últimamente ya es muy último, pero es lo que es el tiempo. Y entonces,
no sé si... sí, el encontrarte que, a pesar de que bueno, te equivocas muchas veces, como no, etcétera, te puedes equivocarte, pero que en el fondo te reconozcas en lo que fuiste, con todas las variaciones que queráis y con todos los cambios incluso que podemos hacer en nuestra vida, qué duda cabe, pero el encontrar una cierta coherencia, y yo me coherentifico, no sé si la academia me siento coherente con aquel jovenzuelo que pesaba 52, 53 kilos, un auténtico esqueleto. Cuando hacía la milicia universitaria, tengo una foto mía que no sé quién me la hizo, otro de los compañeros de la milicia universitaria, y que parezco realmente un esqueleto. Bueno, pues que ese esqueleto cogiera una maletilla y se fuera a Alemania es la única cosa en mi vida que estoy un poco orgulloso. La única, ¿eh? Vamos, ¿cómo es posible que yo me fuera así? Y me acuerdo que el primer año lo pasaba muy mal por las comidas, pues no estaba acostumbrado tampoco. Soy un niño de la posguerra civil. Y esos 52, 53 kilos que yo pesaba entonces, no era teoría, era hambre. De 1939 al 40 y tantos, mucho tanto, se pasaba hambre en Madrid, sobre todo la gente normal, los que no éramos enchufados, ¿no? Y mi padre, un militar republicano expulsado del ejército, pues se ganaba la vida pues pasando cuentas a un amigo que tenía una tiendecilla, le llevaba las cuentas, ¿no? Porque claro, como capitán republicano le echaron a paseo, ¿no? Y entonces, pues no, y esa época dura en la calle Bocángel, allí donde mis padres al acabar la guerra civil y estar un par de años más en Vicálvaro, nos vinimos ya a Madrid. Y lo único alegre que había en mi vida es el nombre, por eso le tengo tanto cariño al maravilloso poeta Bocángel, ¿no? Porque yo no sabía ni que era un poeta, lo que pasa es que el nombre Bocángel me sonaba tan bien, Bocángel. Y yo era un niño que no era religioso ni nada, pero Bocángel y no sabía tampoco griego, no sabía que ángelos significa el mensajero, el que te dice cosas, el que te enseña, el que te abre. Justo te quería, las dos últimas preguntas que te quería hacer, que en parte las has no te he contestado, pero lo de tiempo es muy largo. Me enrollaría. Es largo. No, te decía que justo hoy iban en clave biográfica, ¿no? Y te las hago las dos juntas. Una es cuándo te empezaste a interesar por los clásicos o cuándo decidiste domesticarte, ¿no?, con la filosofía, o sea, entre Vicálvaro y Heidelberg, ¿no?, entre esas lecturas del Quijote y irte con la maleta a Heidelberg, de todas las opciones, si recuerdas un poco ese momento. Y luego la otra relacionada con esta también, ¿por dónde recomendarías empezar a alguien o que eres un gran lector? ¿Con qué autores o libros te quedarías? Algunos ya has mencionado. Eso, qué preguntas difíciles, ¿eh? Pero no... De filosofía, leer algún diálogo de Platón, sin duda, y leer el Quijote. Por favor, leer el Quijote. Además, te capta, ¿no? Es cierto que yo estaba condicionado por don Francisco y siempre estuvo en mi casa. Creo que el único libro que había entonces en mi casa era el Quijote, que lo tenía mi padre, ¿no? Pero porque era militar y maravilloso y además tenía un deseo de cultura enorme, ¿no? Y bueno, pero también yo es que ahora estoy volviendo a leer a Kant y estoy alucinado, ¿eh? Me lo tenía abandonadísimo y mis amigos, alguno que hay aquí que está en mi casa, saben cómo tengo machacado las ediciones de Kant, pero lo tenía un poco abandonado. Y volver a leer ahora la paz perpetua, ¿no? Es una cosa maravillosa, de verdad, y tan vivo, tan real. Era una figura, para mí es una de las grandes figuras, sobre todo que lo siento muy cerca. Y he ido a Königsberg solo a ver cómo era el mundo que vivía Kant, ¿no? Y porque, a pesar de que no salió nunca de allí, pero hizo una explosión intelectual tan poderosa de lo que era el pensamiento, de lo que era el sujeto que piensa, de lo que era la constitución del sujeto, que en el fondo todo esto que os he dicho, en el fondo es reminiscencias
y nunca mejor dicho, kantianas. Creo. Sí, lo otro, pues si te acuerdas o te apetece, si no, ¿siempre tuviste claro lo de filosofía o dudaste con ingeniero de minas o no sé? No, ingeniero de minas no, con todo el respeto, no. Y eso que me gustaban las matemáticas, que conste, ¿eh? Pero, y es más, os voy a contar una pequeña, bueno, sí, en el Círculo de Bellas Artes es posible todo, no hemos hablado de la belleza. Pero cuando yo estaba estudiando filosofía, un amigo queridísimo, compañero de curso, me decía, pero Emilio, es que era hijo también de un profesor de químicas expulsado, un republicano expulsado de la universidad en los años 39, 40, pero tenía unas dificultades, José tenía dificultades como nosotros, económicas también, y tenemos que hacer algo que nos ayude. Y yo cometí el error, él también lo cometió, dice, nos hacemos notarios. Que será entonces, imaginaos, para niños, y yo me matriculé en Derecho, pero en segundo de Derecho también hacía tercero de Filosofía, primero de la especialidad de Filosofía, y pura, como se llama, la filosofía, por suerte siempre ha sido impura, eso es filosofía pura. Esa es la imagen que han dado los que no quieren que pensemos. La filosofía pura, ¿qué diablo es eso? Naturalmente que hay especializaciones en filosofía, pero la filosofía es siempre impura. Está mezclándose con la realidad, está mezclándose con la vida, está mezclándose con el lenguaje, está mezclándose con el sentido de las palabras, con la voz de las palabras, con lo que dicen las palabras, con la lucha por entender el mundo, que es el lenguaje de los filósofos. Entender el mundo, entender las relaciones con los otros y entender la política y entender la vida. Eso es la filosofía siempre. Por eso no querían, claro. Y si hay profesores que enseñan a sus alumnos que la filosofía es eso, no conviene, ¿verdad? No es muy útil para el entontecimiento colectivo, ¿no? Yo estoy encantado escuchándote, haciéndote preguntas, pero seguro que hay alguna entre toda esta gente que hay aquí. No sé si hay micro en la sala o... Quiero manifestar mi satisfacción y mi agradecimiento por tener la oportunidad de asistir a esta celebración de la ceremonia de la palabra por parte de uno de sus sumos sacerdotes, como es don Emilio. La verdad es que es una oportunidad única y pocas personas tienen este concepto del lenguaje que tiene él y las derivaciones que puede tener, lo interesante que puede llegar a ser. Una pregunta muy breve. Se ha hablado de los diálogos de Platón, yo hace mucho tiempo que los leí, pero creo recordar que hay uno que es el protodiálogo, que es sobre el origen de las palabras, que por cierto, las palabras se asocian a onomatopeyas, o sea que el ser humano siempre pragmático, se asociaba una cosa al sonido que la caracterizaba. Y en ese diálogo creo recordar, porque por eso se lo pregunto a don Emilio, que tiene una memoria muchísimo mejor que la mía, a sus 91 primeros años tiene una memoria sideralmente... No diga la edad. Ha sido una indiscreción, pero realmente es algo también alucinante que una persona a esa edad tenga esa agilidad mental. Lo digo en broma, uno asume su edad y se acabó. Bueno, pues en este diálogo es de donde sale la palabra onomástica para reflejar el santo de una persona, el nombre de una persona, porque creo recordar que uno de los personajes es onomástico, aunque no tengo mucha seguridad en eso. Y quisiera un poco, don Emilio, que me lo glosara brevemente este diálogo. Bueno, es que una de las cosas que aparecen en los diálogos que continuamente es el ónoma, el nombrar. Hay que nombrar, y por eso, efectivamente, y lo decía antes, y tú lo mencionabas, la esencia del lenguaje era preguntar a las palabras, al ónoma, porque nos fluimos por la onomástica, valga la expresión, porque viene de ahí, claro, de ónoma, de nombre. Ónoma es nombrar, y ónoma es el contenido, la palabra cercada por un sentido determinado, ¿no? El ónoma de la copa es pues el ónoma es también no solo lo que la dice, lo que la nombra, sino para qué sirve.
todas las palabras, todo el lenguaje tiene un sentido de alguna forma utilitario, en el sentido más noble de la palabra, ¿no? Sirve para algo, sirve para comunicarnos, y por eso es tan importante en nuestro tiempo, y repito lo que decía hace un momento, en una época donde hay tantas posibilidades de comunicarnos, tenemos que luchar porque no estemos silenciosos e inermes ante ese lenguaje en el que nos podemos deslizar, escurrir, sin darnos cuenta de cuál es su sentido, de qué significa, y sobre todo está en los diálogos de Platón, y tiene que ver un poco con lo que tú preguntabas. Dice, dime quién dice este ónoma, aparecen las leyes, dime quién te lo dice y para qué y con qué palabras está diciendo este significado. ¿Para qué? ¿Quién? Fijaros que, por eso, ¿quién nos engaña? Tenemos en este mundo nuestro, tenemos que saber quién nos engaña, quién nos manipula, quién nos enseña, quién nos abre el pensamiento y quién nos lo cierra. Y por eso tenemos que luchar, tenéis que luchar, vosotros que sois más jóvenes todavía, porque el tiempo nos come a todos. El tiempo eso es maravilloso también. En el río del tiempo no nos podemos escapar. Ahí también, se habla en un diálogo de Platón de eso, no hay que se escape. El tiempo es como una flecha. El Cronos es una flecha que nos ensarza a todos, ¿no? Pero tenemos en esta flecha del tiempo, es maravilloso que haya generaciones, y por eso es tan importante la cultura, por eso es tan importante la educación en libertad, y no es una frase así vacía, no, una libertad sobre las palabras, sobre el pensamiento, que no te metan bloques mentales en la cabeza que te impidan reflexionar, que te impidan que la mente viva, que la mente fluya, que la mente circule. Bueno, muchas gracias, don Emilio, por esta charla tan magnífica, ¿no? Yo quería hablar de la relativización de las palabras y esa lámina de cristal con la que nos describías que el significado real quedaba un poco por debajo en el ámbito del arte y sobre todo de la crítica de arte, que nos dijese también qué opinas de eso. Lo bello es difícil, pero el arte, efectivamente, una de las más maravillosas manifestaciones, valga la redundancia casi, de la cultura griega fue el arte. Yo recuerdo la primera vez que fui a Atenas y vi el Partenón. Había visto esculturas griegas, pero verlas en Grecia, ver algún museo griego, o sea, ¿cómo llegaron vemos eso, en el Prado podéis ver esculturas griegas, reproducciones más o menos estupendas, pero ¿cómo llegaron a esa idea de la belleza? Y es porque miraban la vida. No tuvieron, con todas las excepciones que queráis, miraban la realidad, miraban el hombre, el ser humano, el ántropos, hombre y mujer, descubrían la belleza y descubrían que igual que había una belleza en el Discóbolo, ¿no? o en una de las maravillosas Afroditas, ¿no? Igual que veían la belleza, la sentían, y la belleza se sentía con las palabras también. La belleza no solo era mirar con los ojos, sino interpretar eso que veían. Y por eso es tan maravilloso muchos diálogos de Platón que siempre caen en qué es el kalos, qué es la belleza, qué es lo que tú llamas la forma de lo que te aparece a los ojos, que lo estás interpretando y que te da, dice Platón, eudaimonía, que te da felicidad, que te da placer, que te da gozo. Y esa idea de la experiencia que se hace mirando y se hace reflexionando sobre lo que ves o lo que miras, eso era uno de los puntos esenciales de la cultura griega. Y por eso, como veían tanto y tan intensamente, crearon ese mundo. Mira, yo de filosofía griega no sé mucho, pero de ánforas griegas lo sé casi todo. De verdad, cuando descubrí en Londres que no había visto tantas ánforas reunidas, ¿cómo es posible que ese espacio oscuro donde se guardaba la sed del futuro, el que tenía más ánforas
tenía más posibilidad de vida, que tenía... La riqueza se medía en puntos de ánforas, porque no había tuberías ni cosas de esta, era asegurar la sed del futuro. Pero bien, en ese espacio negro que guardaba la sed del futuro, el agua, empezaron a buscar otra sed nueva, que era la belleza con la que fueron ornando esas maravillosas y geniales ánforas. Yo tengo en mi despacho 2 o 3 reproducciones y siempre la veo allí y digo, ¿cómo es posible? Hace 27 siglos, 26 siglos. Y es fantástico que podamos seguir dialogando con los ojos en esa belleza que está en los museos del mundo y que podamos seguir dialogando con ese lenguaje, sobre el que se escribió por primera vez la crítica más feroz en el Fedro, ¿no? Dice, pero el lenguaje, pero fijaros qué agudeza hay ahí en Platón, cuando discuten el mito de Teutitamus, bueno, que este inventó las letras, y entonces dice, bueno, pero a lo mejor con las letras vamos a caer en el olvido, porque el lenguaje es vivo, tiene que ser continuamente relación viva entre seres humanos, ¿no? Y a lo mejor al dejarlo caer en la escritura nos olvidamos de que eso es la posibilidad de diálogo. Y por eso la cultura es hacer que refluyan esas palabras que están ahí maravillosamente conservadas en la escritura, que refluyan, que se conviertan en diálogo. Y para mí, os confieso, la filosofía y la literatura y la poesía es la posibilidad de un diálogo continuo. Qué triste sería nuestra vida si solo pudiéramos ir con el rum-rum diario de nuestras pequeñeces, o al menos en mí, pero grandeces, ¿no? Pero el poder dialogar, el abrir un texto de Nietzsche, o de Salinas, o de García Lorca, o de Machado, o del Quijote, poder hablar, dialogar, porque esa escritura es posibilidad de diálogo. Y eso solo se puede hacer si nos enseña a amar, a querer esa tradición cultural, que al mismo tiempo es vida, que al mismo tiempo es relación con los demás, que al mismo tiempo es política, que al mismo tiempo es cultura, que al mismo tiempo es creatividad. Creo. Hola, gracias por todo. Me voy a sentar para hacer la pregunta, pero porque la tengo escrita. Mi pregunta está en relación a la palabra y a la belleza de la etimología. En el momento en que empieza uno a estudiar la etimología de las palabras, empieza a ver que hay una red muy grande que une algunos nodos. Y la etimología, cada vez que estudio la etimología me hace como sentir que hay algo más, le da un poder como más grande a la palabra, le da un poder más grande a la... O sea, hay algo, aunque la palabra no sé si está bien usada para algo mágico, realmente, cuando empiezo a estudiar la etimología, porque, bueno, ya no quiero seguir, etimología es la palabra clave, la belleza y esa red, que hay algo como más. Sí, bueno, es que todo el lenguaje es como surge. Antes mencionaba yo el bien que aparece, ¿no? El bien es un bien, pero el bien tal como me aparece a mí. Y eso viene de Feinstein, que es aparecer, que es presentarse. Y las palabras todas tienen un sentido etimológico, sobre todo en la cultura griega, que fue una cultura eminentemente etimológica, valga el adjetivo en este caso. Y, por ejemplo, la felicidad, eudaimonía. Daimon, sí, de ahí viene demonio, que tiene algo negativo ya en nuestra tradición, pero daimon era un duendecillo que a lo mejor, si era si te daba bien, te caía, si le caías bien, te daba felicidad. Y felicidad, eudaimonía para los griegos, al principio significó tener ánforas para defenderse de la futura sed, era tener. Y hay un momento en que la eudaimonía, que fue tener, porque era lógico, en un país pobre, necesitaba
necesitaban comer, eso es fundamental, era la base, se estructura muy bien en las leyes de Platón, como hay 3 niveles, el básico, el mediano, que es el cuerpo, y el supremo, que es la paideia, la cultura. Pero teníamos que defender el cuerpo, y la eudaimonía era tener. El que no tenía se moría, pero hay un momento en que en la cultura griega, en el siglo V precisamente, se empieza a pensar, y no digamos ya en la época posterior, en el helenismo de Epicuro, que la felicidad no es tener, sino ser. Y ser es precisamente en las palabras, en el sentido de las palabras. Y la palabra eudaimonía no solo era la tenencia de lo físico, sino la tenencia de tus ideas, de tu personalidad, del ser, eso que se insiste tanto en Aristóteles, ser quien eres, ser un ser, no ser un estar, ser una cosa, sino ser un pensamiento, y un pensamiento creador de posibilidad. Es una de las ideas fundamentales también de la filosofía griega. No vivimos en un mundo de realidades, también vivimos en un mundo de posibilidades. El mundo se nos puede presentar como una realidad cerrada, cualquier régimen totalitario, fascistoide, negativo, como una muralla o como una apertura, como una posibilidad. Y esa lucha por romper la realidad que nos aprisiona en una posibilidad que nos recrea, eso es la esencia de la filosofía, la esencia de la cultura y la esencia de la política también, en mi opinión. Buenas tardes, don Emilio. Muchas gracias por sus palabras, sobre todo por permitirnos acabar un día de manera diferente. Siempre vamos corriendo por la vida y hoy por lo menos podemos reflexionar de alguna manera y sobre todo mañana podemos hablar otra vez de arte. Usted, que ha enseñado y que ha vivido en diferentes partes de España, le quería hacer una pregunta sobre el futuro, de manera breve, de cómo ve este país desde el punto de vista social. De política ya ha hablado, ya conocemos por sus lecturas y por sus entrevistas lo que opina, pero alejándonos de la tecnología, que la ha citado en alguna ocasión, tendremos que poner algún remedio a la manera en que, de alguna manera, estamos utilizando la tecnología. Soy profesor en la Universidad Complutense, este año estoy experimentando la posibilidad de que todos mis alumnos utilicen el elemento que quieran en la clase. Estoy esperando el resultado cuando tenga que poner una nota a los alumnos. Es decir, quiero experimentar formas y maneras de entender la tecnología, pero me interesaría sobre todo saber hacia dónde va esta sociedad en la que la lectura, que es el fundamento para conseguir el significado de la palabra, se está perdiendo en base a otras lecturas que estamos haciendo. Y muchas gracias. Bueno, me parece magnífico la experiencia que vas a hacer. Pero bueno, quiero decir, por si ha sonado quizá un poco, bueno, pues el mundo tecnológico es nuestro mundo, o sobre todo vuestro. El mío ya no, ya os digo, además a mí se me meten los anuncios de la Coca-Cola en la lectura y ya tengo razones para criticarlo, pero es una cosa, digo, medio en broma, pero que es real lo que me ha pasado, ¿no? Pero es el mundo tecnológico, es un mundo importantísimo. Ese es el mundo que van a tener no solo vosotros, los más jóvenes, sino los hijos de vosotros, etcétera, etcétera, y vosotras. Pero eso no quita para que, a pesar de esa potencia que indudablemente tiene el mundo tecnológico y del que utilizamos, pero eso no quita para que no cultivemos lo que constituye la esencia del ser humano, que es el son logon echon, ese animal que abre la boca y que emite un sonido. Fijaros qué maravillosa fue la intuición, eso que me preguntabais de las etimologías. Era foné, no era fonética, eso ya es moderno, que viene de ahí, claro. Foné era esto, era el aire, pero el aire que la lengua articulaba y la convertía ese aire en semánticos. Semainen era indicar, decir cosas de la vida y de la mente. Una foné semántica. Un aire, pero aire físico, no así, no, era la voz. La foné era esto.
Por eso, y Siegeszeit, psique, la famosa palabra griega, ¿no? El alma, psique. Siegeszeit era respirar. Entonces me preguntaba, Siegeszeit es respirar. Y de pronto descubrieron que esa respiración, que cuando se paraba esa respiración, se te iba algo, y fueron hipostasiando ese, lo que en alemán llaman atmen, einatmen, respirar, lo fueron hipostasiando en la psique, en algo que se constituía como lenguaje, como vida, como comunicación, etc. Pero es maravilloso que en la raíz de la palabra psique, alma, esté respirar. Era la realidad, era la experiencia inmediata, concreta de la vida. Y así surgió la filosofía como una experiencia inmediata, concreta de la vida, de la realidad, de la vida de los seres humanos, de los seres humanos, de los seres que tenían que vivir y respirar. Había una palabra. Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias por esta tarde tan hermosa, en forma de diálogo, además, con un maestro reconocido, ¿verdad? A mí en la exposición que ha hecho en la relación de educación, filosofía y palabra, y con don Francisco, yo lo estaba viendo perfectamente, me ha evocado una chiste pensamiento de Forges en el siglo pasado, que decía, a propósito de la función del maestro del siglo XXI, que consistiría en ayudar a los alumnos a decodificar de lunes a viernes lo que ellos habían codificado durante el fin de semana. Le traslado este chiste, reflexión, juego, típicamente forgiano, y de alguna manera espero, si le parece bien, un comentario sobre esto, que creo que tiene una dimensión que muy acorde con lo que nos ha planteado. Muchas gracias. Bueno, es que eso tiene que ver con algo que no he contestado antes, que me has preguntado tú y alguien, ¿qué futuro vamos a...? Yo quiero confiar en la posibilidad de que en nuestro país, que haya gente inteligente capaces de crear esa escuela pública. Yo confieso que soy muy apasionado en esto, soy defensor de la escuela pública. Y en Alemania el 90% largo de la enseñanza es pública. O sea, ahí no hay colegios, eso que la enseñanza se pueda... En eso soy radical, lo confieso, me puedo equivocar, que el nivel económico cambie, de que haya colegios mejores, pero que además no lo son. Ninguno de esos colegios elegantes que algunos de los papaitos mandan a sus niños en el país que sea, vamos a decir en Madrid, es un país, pues no se puede comparar con el último instituto de Marburgo. Y os hablo con la experiencia de mi experiencia de profesor en Alemania y de mis hijos que se han educado en colegios alemanes y de mis nietecinas que mencionaba esa tarde, que con 10 años hablan alemán y han estado en Alemania, porque mi hijo pequeño ha estado muchos años en Alemania y las niñas y hablan, y es porque han tenido una escuela de la libertad. Y yo lo he vivido, iba a sus escuelas cuando iba a verlos en Berlín o en Aquisgrán y descubría la libertad de esas escuelas, de esa enseñanza, con todas las excepciones que queráis, la enseñanza pública. Hay un texto de Aristóteles que yo cito, que dice, fijaros, en la política, dice, el dinero no puede cambiar los niveles de la educación de los ciudadanos. Toda educación tiene que ser igualitaria. Está dicho, ahora no recuerdo en qué libro, pero está dicho en la política de Aristóteles. La educación no puede... Hay que dar las mismas posibilidades y sobre todo, y permitidme, y no quiero, bueno, acabamos si queréis, no tengo más remedio que contaros, y tiene que ver con lo que me preguntabais también. Una de mis experiencias, lo he dicho muchas veces, pero me gustaría inventar otra vida, pero uno no ha tenido más que una. Una de las experiencias más hermosas de mi vida ha sido enseñar alemán
gramática alemana a los obreros españoles que llegaban a Heidelberg en la década de los 50 que yo estaba allí. Para mí fue una experiencia, oí hablar, porque cuando yo llegué en el 52 estábamos en Heidelberg 2 o 3 españoles, despistadísimos, claro, pero a lo largo de la década esa de los 50 empezamos a oír español por la Hauptstrasse de Heidelberg. Y eran chicos que venían a las fábricas de colorantes que había en Mannheim, la gran ciudad industrial, a 10 o 12 o 15 kilómetros de Heidelberg. Y entonces yo una vez me paré con ellos, me pregunté de dónde sois y tal, y bueno, acabé dándoles clase en la cafetería Fontanella, una cafetería italiana que el dueño era muy amigo de los 2 o 3 españoles que estaban por allí. Y nos dejó un rincón en la hora en que no había mucha clientela, y yo daba clases de español a 10 o 12, de alemán a 10 o 12 chicos a quien nadie había enseñado la gramática española. Y yo no he tenido una experiencia más hermosa en mi vida. Y he tenido alumnos y he sido muy feliz como profesor de instituto, de universidad en nuestro país. No he tenido una experiencia más intensa que aquellos muchachos españoles que nadie había enseñado la gramática española, y yo me encontraba allí con ellos y nunca había sentido tanta interés, tanta emoción, tanta inteligencia. Y me acordaba del verso de Lope, de España, madrastra de tus hijos verdaderos, cuando tanto imbécil va a la universidad y no se la toma en serio, y tantos señores van a... Pero no lo digo como una crítica, es un hecho, que caes en esas ruedas. Y por eso, claro, cuando me dicen que los obreros, que los andaluces, un señor político catalán, que son vagos, que no... Vamos, aquellos chicos a los que yo di clase de alemán, eran casi todos o de Jaén, o de Sevilla, o de Huelva, ¿no? Hay que ser perezoso, ¿verdad?, para coger un atillo, irse hasta Heidelberg o a Mannheim y meterse en la fábrica de colorantes BASF, ¿no? Por favor, ¿no? Y eso lo tenemos que combatir y ser radicales con eso. No podemos aceptar, todos cometemos errores, todos cometemos equivocaciones, pero no podemos, porque somos inconscientes, pero no podemos permitir que los que nos dominen, que los que tienen el poder político sobre nosotros, sean imbéciles que digan estas majaderías como que los andaluces son vagos. Por ejemplo, o que dice, no es porque yo sea del barrio de Triana, que lo soy además y a mucha honra. No tiene que ver nada con eso. Pero esas tipificaciones, España, madrastra de tus hijos, lo dice Lope, no recuerdo en qué texto, pero es el texto, madrastra de tus hijos, verdadero. Y aquellos jóvenes a los que yo daba clase de alemán eran hijos verdaderos. Y por eso tenían el interés que han tenido esos muchachos. Con algunos me he llegado durante mucho tiempo carteando todavía, fijaros. He tenido relación porque en total eran como 30, 40, y Juan José Carreras, otro español que estaba allí, que fue catedrático de Historia en Zaragoza, les daba clase de Historia y yo les daba clase de alemán, de gramática alemana. Bueno, pues como quizás sea hora de dejarlo para mañana, ¿no? Como ese diálogo de Platón. Muchas gracias a todos por asistir, por el interés y por la participación. Muchas gracias, profesor, como decían ahí, por cambiar el rumbo de la tarde a mejor, en mi caso y en el de muchos, y da gusto oír a alguien tan libre. Muchas gracias.